Buenas tardes. En representación del gobernador regional del Callao y de la gerenta general del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao, permítanos presentar el caluroso saludo por el Día del Archivero Peruano. Ellos son quienes diariamente en las diferentes instituciones públicas y privadas de nuestro Perú vienen construyendo y resguardando la documentación administrativa que expresa los diferentes acontecimientos registrados a lo largo y ancho del país. Por tanto, merecen nuestro respeto, nuestra atención y en esta fecha, nuestro caluroso saludo, que la pasen bien y gracias por esa labor permanente que vienen demostrando para hacer posible que todos constantemente estemos al tanto de lo que ocurrió y lo que puede devenir en las instituciones de las que formamos parte. Gracias. Y bueno, sin más preámbulo, presentamos al licenciado José Orlando Villa, que hoy nos va a exponer sobre el tema de transferencia de documentos archivísticos en las entidades públicas. Doctor, le cedo el pase. Muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes con cada una de las personas participantes en este evento organizado por el Café del Callao, del Gobierno Regional del Callao, a quien le agradezco bastante la oportunidad y sobre todo el espacio para poder un poco expresar mi cordial saludo a todos y cada uno de los archiveros en nuestro territorio nacional, en nuestro país. Creo que para poder realizar un trabajo adecuado, siempre es importante contar con personas que sepan hacer ese trabajo. Entonces, a ellos, mi más cordial saludo y reconocimiento por su ardua labor. Sé que muchos están de repente trabajando en este momento, en algún sótano, en alguna azotea, en algún sitio lúgubre, o de repente en algún lugar escuchando a escondidas de esta conferencia porque siguen trabajando, ¿no? A esas personas mi reconocimiento y mi cordial saludo. Para los archiveros, para los archivistas, para los archiveros de oficio, los archiveros de profesión, pero sobre todo para las archiveras y los archiveros de corazón, los que aman su trabajo, los que en el día a día se despiertan pensando, voy a continuar con ese proceso en la organización de mis documentos, en brindar la información adecuada, oportuna, en mi ciudadano, en mi usuario. Que nuestras diferencias queden de lado, porque eso es lo importante para buscar la integridad entre todas las personas que laboran en la administración pública, dejar de lado la diferencia, sin falsos protagonismos. Acá no queremos ser protagonistas, lo que queremos básicamente es compartir información. Por eso las exposiciones que yo doy no son un monólogo, son una conversación, ¿no? Y bueno, incluso hasta hay un error, ahí dice feliz días, ¿no? El corrector me ha puesto feliz días, pero es feliz día en realidad, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que salvaguardar, los intereses de las instituciones, pero también con el respeto que se merecen los archivos públicos a nivel nacional. Hay que buscar la unidad y el respeto por un trabajo que es una pasión, porque las personas trabajan ya no por vocación, porque trabajar por vocación no es que te traten de ocultar, mientras que los funcionarios están ahí luciendo del trabajo, no, porque trabajar por vocación no es solamente esperar recibir un reconocimiento y esperar largas horas y muchos días esperando que un jefe institucional te dé el reconocimiento que tú te mereces económicamente, pero que se haga el loco y de repente diga que no, que eso no corresponde, o que hay que esperar todavía más. Ese trabajo ya no es vocación, eso se llama pasión, porque esa pasión que tenemos por el trabajar en archivos nos lleva a siempre defender nuestro patrimonio documental, fuera de falsos protagonismos. Buscamos el respeto por un trabajo que realmente nos lleva siempre al día a día. Y ese trabajo nos lleva a plantear uno de los temas que lo he tratado de orientar específicamente a lo que estamos haciendo. Como bien mostramos,
En la exposición vamos a hablar de transferencia de documentos, pero la transferencia tiene que tener una introducción, y esa introducción es la organización. Por si acaso, nuestra ponencia se está transmitiendo para aquellos que no puedan ingresar, ¿no?, por Café Callao. Ahí estamos transmitiendo también en vivo la exposición que tenemos el día de hoy. Esta imagen es una imagen que para mí tiene muchos recuerdos. Es una imagen de un aniego que ocurrió en el Archivo General de la Nación ya hace muchos años, por si acaso. No hay derecho de autor porque esta foto salió en el diario El Comercio. Y es la vocación que se tiene a veces por salvaguardar el patrimonio documental y salvaguardarlo con la capacidad que uno tiene, con la preparación, con la doctrina que es para nosotros proteger nuestra memoria. Nuestra memoria que puede estar bien ordenada, bien organizada, nuestra memoria que puede verse afectada por malas decisiones, donde incluso hay mártires para nuestro archivo. Eso hay que reconocer. El día del archivero también es el día de sus mártires, de quienes han dado la vida por el tema de proteger la memoria, por la instalación de documentos, por el traslado, por el trazaje, por la descripción. Muchos han dado su vida por los archivos y ni un solo reconocimiento han recibido. Eso es algo lamentable en estos años donde se requiere justamente poner en valor a las personas antes incluso que los propios documentos. Los archivos no pueden sufrir esta situación. Los archivos necesitan personal idóneo, personal capacitado, personal con convicción de trabajo. Y no solamente ser una escalera para llegar a ser gerente, para llegar a ser jefe, para llegar a ser un funcionario público. No. Si tú tienes vocación, sabes que los archivos te van a llevar exclusivamente a su organización, a su descripción y a su selección. La información que tú manejas, lógicamente, siempre tiene que estar puesta al servicio de los ciudadanos. Muchas veces pensamos que el orden es el único objetivo que debe tener el archivo, pero no pensamos que fuera del orden también existe la organización, que existe también la selección, la evaluación de los documentos, y que la limpieza no es lo único o fundamental para que funcionen los archivos. Es también la identificación, la clasificación, la valoración y la disposición final o documental, como dicen en México, que implica la transferencia y la eliminación. Esperemos que los archivos también prevean y que no pasen cosas como esta que está pasando, ¿no? A ver, voy a hacer un ratito un alto. ¿Listo? La rotura de una tubería causó una ligera inundación en la sede Alzamora Valdés del Poder Judicial, ubicada a media cuadra del Parque Universitario en el centro de Lima. El impasse ocurrió en el área de archivos, situada en el sótano del edificio. Según conoció TV Perú, el hecho fue solucionado después de una hora. El archivo albergaba en su mayoría expedientes de materia civil y de familia, pero ninguno sufrió daños. Son estos espacios, como estas conferencias que nosotros brindamos, donde en este momento hay conectadas 340 personas, donde podemos darnos cuenta que realmente necesitamos más capacitación. No es posible que podamos colocar archivos por donde circulen tuberías de agua, por donde pasen canales de regadío, o al costado de grifos, ¿no? O de lugares donde haya productos combustibles. Entonces, estos elementos son importantes recordar para evitar luego la destrucción de nuestros documentos. La rotura de una... importante para el desarrollo de nuestro país, como en Campas, con lo que pasó en Siguas hace algunos años, que los pobladores llegaron al Poder Judicial y quemaron los documentos, sin una convicción más que luchar contra el Estado, que tanto de repente tiene que velar por ellos. Y es que a veces pasa eso. Los pobladores solamente piensan que el Estado los oprime, los coacciona, los coerciona. Y una representación negativa del Estado son los archivos. Entonces los archivos son los enemigos del pueblo. Y eso no puede pasar. El Estado debe aprender a defender los derechos de los ciudadanos a través de los archivos. Y garantizar que los archivos son la fuente de los derechos de estas personas. Y representa justamente
esa vocación de servicio. Los documentos se encuentran en estado calamitoso en las instituciones públicas. Los documentos llegan incluso a verse con estas últimas lluvias del fenómeno del Niño y del ciclón Yaku afectados. Pero no hay ningún sol de inversión para prever esto. Y no debió ser desde ahora, eso debió ser desde hace años atrás, creando un programa nacional de protección del patrimonio documental que permita proteger el patrimonio no solamente de Lima, sino también de las regiones. No existe una unidad coercitiva en ese sentido. Una unidad coercitiva que evite, por ejemplo, que el agua se filtre hasta por los techos. Te dice, bueno, cubre los espacios por donde puede pasar el agua, pero cuando el agua se llena demasiado en los techos, puede pasar esto, se puede filtrar. ¿Qué alternativa tenemos ante eso? Y eso nos lleva a estos temas, ¿no? Llegaron provistos de motobombas, escobas y recogedores. Miembros de las Fuerzas Armadas y personal de limpieza hacían todo lo posible por desaparecer la gran cantidad de agua acumulada en el distrito de Castilla y las calles del centro histórico de Piura. Un trabajo bastante duro. Uno de los lugares más afectados fue la municipalidad de Piura. Ahí el agua del río destrozó materiales de oficina, computadoras y sillas. El generador está adentro. ¿Qué generadores? Sí, grandazo adentro está ahí. Allá está, ya no sirve ya. ¿Y allá abajo qué funcionaba? El almacén. El almacén archivo. ¿Qué se ha perdido ahí? ¿Qué almacenaba? ¿Documentos? No, se almacenaba todo el material útil escritorio de la Municipalidad Provincial de Piura. Este edificio histórico cuenta además con un sótano en el que se almacenaban archivos importantes que se perdieron en el agua. El sótano quedó inundado. El archivo de tesorería, el archivo de registros civiles, ya no existe, ya está tapado ya. Además, la atención se paralizó, pues sin materiales poco o nada se puede hacer. La gerencia tendría una reunión este viernes con sus trabajadores para evaluar los daños, mientras se hace de todo por recuperar la ciudad. Vamos a disponer de aquí un cargador y una motoniveladora y volquete para que empiecen a jalar, a recoger todo el barro que viene de las diferentes calles hacia la Plaza de Armas. Felizmente que ahorita tenemos el nivel del río bajo. También se dañaron varios negocios, sobre todo medidas de precaución en el centro histórico, como la colocación de sacos de arena. Los archivos también pueden ser incluso mal custodiados, ubicados en zonas con muchos problemas. Por ejemplo, estos documentos están en el sol. ¿Por qué? Esto pasa por el crecimiento de los documentos, lo cual se genera también porque las instituciones públicas han generado mayor calidad o mayor cantidad de servicios. Sin embargo, con la pandemia hemos aprendido que los documentos en papel no son la única referencia. Ahora tenemos también los documentos digitales. Pero esos documentos digitales todavía no han sido normados electrónica o digitalmente. Y eso trae consigo un gran problema, ¿no? Los documentos, de esta manera, han pasado de ser papel a ser documentos digitales, ¿no? Al mismo tiempo, vemos que en los archivos no hay una identificación adecuada, una mala ubicación de los documentos, una mala conservación de documentos que ya perdieron muchos de ellos su valor. Y esto conlleva, pues, a que la aglomeración de documentos pueda causar estragos, ¿no? Estos estragos se pueden ver con destrucción de la estantería y se genera un gran desorden. Desorden que se puede visualizar en los archivos a nivel nacional. Desorden que va con la acumulación de documentos. Siempre que vamos a visitar archivos, ahora lo están haciendo recientemente el Archivo General de la Nación, nosotros lo hemos hecho hace muchos años atrás, siempre los documentos los ubican en la parte final, como si fuera pues el último pasillo sea un repositorio más, cuando en realidad es lo que es, un pasillo, ¿no? Y se acumulan como si fuera en forma desordenada. Y esto hace pues que existan esta aglomeración de papeles. Los incendios también no son algo nuevo, ¿no? Son algo que han dicho, por ejemplo, este incendio que ocurrió en Ranza el año 2009,
Al final terminó en que fue un siniestro que no tuvo ningún responsable. Y acá se perdieron documentos que tenían derechos a los ciudadanos para poder conservar. Y la pérdida de documentos a través de incendios es lo más lamentable. Cuando un archivero pierde su archivo, pierde básicamente el sustento de su trabajo. Y eso es algo triste o lamentable, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un incendio que ha ocurrido también en varios lugares del Perú. Y encontramos archivos desordenados. Muchas veces abrimos un archivador de palanca y encontramos todo un desorden. El robo también es otro de los problemas que tienen los archivos, sobre todo los archivos históricos. Muchos documentos han sido robados de las instituciones públicas. Cuando la figura legal es hurto, ¿no? Porque lógicamente el que se lleva los documentos debe ser quien tiene la llave, pues, del repositorio, o el que accede a él para poder sacar información. Entonces se pierden, ¿no? Y, lógicamente, hay muchos problemas que muchas veces se han dado solución, ¿no? Por ejemplo, hay alertas, las alertas que emitía el Archivo General de la Nación se han apagado, ¿no? Ya se han apagado, porque hay más control, porque hay más personal, y además porque hay mejores políticas y lineamientos de gestión. Pero seguimos con parte de los problemas de los archivos. La humedad es una de ellas, la falta de espacio, ¿no? Cómo ubicamos la documentación, ¿no? Todos esos son problemas que ocurren a nivel general, ¿no? Por ejemplo, este es un caso, es un claro caso que existe en todas las instituciones públicas. En poco espacio queremos meter toda la información porque pensamos que así se mantiene más ordenado y en un solo lugar. Esos son problemas que tenemos en la administración pública. Y esos problemas nos llegan a plantear que el sistema de archivos, el Sistema Nacional de Archivos, debe ser replanteado. Primero, todos los archivos públicos, gestión, periférico, central, históricos, desconcentrados, tienen la obligación de dar cumplimiento a las normas del Sistema Nacional de Archivos. Por eso cuando una norma te dice, es la norma del órgano de administración de archivos, estás limitando para los archivos de otras dependencias, ¿no? Por ejemplo, los archivos de gestión, archivos periféricos, archivos centrales, archivos históricos o archivos desconcentrados. Las normas deben estar hechas para las entidades, no deben estar hechas para los archivos, porque las entidades son las que tienen la obligación de controlar y establecer los mecanismos de sujeción y cumplimiento para toda la institución. No podemos estar extrayendo el término archivos y dejando el término entidad como si fuera un término independiente. Los dos son lo mismo. Las entidades siempre tienen la responsabilidad de rendición y transparencia de gestión y cumplimiento de sus funciones. En la actualidad, he tomado conocimiento que la Contraloría se encuentra implementando un control nacional para verificar el cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Archivos. Y a partir de la fecha, todo archivo regional y, de ser necesario, toda procuraduría pública del gobierno regional, en el caso de las regiones, por ejemplo el Callao, debe tomar las medidas de coerción y cumplimiento de las normas. Y eso está establecido en sus propias funciones. El tema está cuando no tenemos definidas funciones de archivo en los reglamentos de organización y funciones. He ahí el problema, porque no hay un ámbito funcional que tú puedas aplicarlo operativamente en tu institución. El ente rector te puede decir, tienes que hacer esto, pero mientras que tu institución misma no acate dentro de su propia estructura un sistema de archivos, eso no va a existir. Es simplemente un saludo a la bandera. Por eso hay que hacer una gestión de archivos, y la gestión de archivos públicos es a nivel nacional. Y es un servicio, y es un sistema que concatena distintas funciones de archivo. La identificación, qué documentos son los que se van a ir generando en el ejercicio de las funciones, la clasificación, cómo dividimos la información de acuerdo a categorías, de acuerdo a clases o de acuerdo a las diferentes agrupaciones documentales que tenemos, los fondos, las secciones, las series, las subseries, las subsecciones. El ordenamiento, cómo ordenamos nuestros documentos y los dejamos a disposición para cualquier tipo de gestión. Un buen archivo es un archivo ordenado, un archivo puesto al servicio de los demás. La asignación, que es la codificación de los documentos que tenemos en nuestras oficinas. La descripción, que es la extracción de datos que nosotros sacamos de los documentos para poder brindar el servicio adecuado a las instituciones públicas. La evaluación, que es la valoración
es decir, cuánto tiempo tengo que conservar esos documentos, la selección, que consiste en establecer los periodos de retención, y la disposición final, que significa hay que hacer la transferencia o hay que hacer la eliminación. Todo orientado a qué? De repente, lo más importante que debemos tener en los archivos, que es el servicio. Un archivo bien organizado, bien elaborado, si no brinda servicio, es innecesario, inútil. Entonces, ¿qué recursos mínimos debe tener un archivo? Por lo menos un local, estantería, mobiliario, normas de gestión, los llamados instrumentos de gestión archivística, personal idóneo y calificado. Ojo, la capacitación se entiende que va a servir para que este personal idóneo y calificado pueda elaborar en los archivos, pero a veces capacitamos mucho a muchas personas, algunos tienen hasta diplomados en el extranjero, van a hacer máster en el extranjero, y cuando vienen acá no saben hacer normas. Eso también es una falta de idoneidad y calificación del personal. Hay también recursos y presupuesto que se debe brindar a la gestión de los documentos a nivel nacional. De esta manera, tenemos que también encontrar cuál es nuestro campo de acción, qué documentos o qué es el elemento fundamental que nosotros debemos trabajar. Y esa es una pregunta que yo la hago a todos. ¿Qué es más importante, el archivo o el documento? Si entendemos que el archivo es una categoría y el documento es otra categoría, pues eso es parte de la legislación peruana. Para las leyes los documentos son lo más importante, el documento, pero el archivo no. Hasta ahora yo no he visto una norma que hable específicamente de archivo. Se habla de gestión archivística y eso lo está establecido en el reglamento de la ley de gobierno digital, pero esa gestión archivística está orientado hacia el documento y no hacia la conservación de los documentos. ¿Dónde deben estar ubicados? ¿Qué personal es el personal idóneo que deba trabajar en los archivos? ¿Cuáles son las estrategias para que los archivos salgan a la luz y puedan quitarse el estigma de ser lugares de castigo? Porque es un estigma eso, ¿no? De pensar, ¿a dónde te mandan? Al archivo. ¿Por qué? Porque es una persona sancionada, es un mal trabajador. Incluso en el propio Archivo General de la Nación hacen lo mismo. Las personas que están en las oficinas, que no puedan de repente ser de muy buen agrado, los mandan al archivo. Pero para los archiveros, lógicamente, eso no es un castigo, ese es un premio, porque su trabajo es justamente su pasión. Entonces, ya no voy a decir que los archivos son un centro de vocación. El archivo es la pasión que tú tienes por querer proteger la memoria de todos los peruanos. Entonces, un documento de archivo es conocido también como documento archivístico, y es una unidad documental que se produce en el ejercicio de una función, ¿no? O el desarrollo de la misma. El documento no es un tema, no es una materia, no es una cosa. El documento no es tampoco solo un tipo documental. Cuando alguien te pregunta qué documento es ese, no es válido decir es una carta, sino es una carta de renuncia de Juan Pérez, por ejemplo. Porque si tú solamente tipificas el documento por su tipo documental, estás dando una información incompleta de lo que corresponde a los documentos. Por eso, cuando alguien te diga, ¿qué documento es ese? No le digas solamente, es un informe. Documentos que tienen características, autenticidad, disponibilidad, fiabilidad, integridad, unicidad, ¿no? Son las características del documento archivístico, y de esta manera lo tienes que ubicar. Así, hay varios documentos, por ejemplo, un contrato, por ejemplo, una boleta de pago, por ejemplo, una licencia de funcionamiento, por ejemplo, un DNI. Aunque los DNIs no son documentos propiamente de archivo, sino son documentos personales que uno porta para identificarse específicamente en un determinado tema. Hay archivos también que son personales. Los archivos personales donde guardas todos tus documentos personales, tu recibo de luz, tu recibo de agua, tu memoria, tus diapositivas, todos los documentos que se vinculan con tu desarrollo personal son archivos personales. Y esos documentos no deberían estar en los archivos públicos, porque esos documentos son personales. Por eso cuando te dan un memorándum y llamada de atención, llévate ese memorándum a tu casa, porque el original se queda como cargo en la propia institución. El peruano también, hay una discusión muy grande sobre el peruano. El peruano, por ejemplo, calza con lo que es patrimonio cultural, pero no calza con lo que es documento de archivo. ¿Por qué? Porque es un documento específicamente bibliotecológico, específicamente de hemerotecas. No es un documento de archivo. ¿Por qué? Si me voy al peruano, al kiosco, compro el diario El Peruano y lo rompo porque me da cólera, no voy a ir preso.
Pero si en la propia editora Perú, en su colección de diarios, comienzan a romper, lógicamente van a ir presos, ¿no? Porque es el producto de su función. Y eso es algo importante definir. Todo documento de archivo o archivístico es el resultado o el producto de una función. Y como tal, se le tiene que respetar. ¿Correcto? Cómo estos documentos se van implementando en el día a día y cómo estos documentos nos sirven para el desarrollo de las actividades, ¿no? Por ejemplo, una memoria anual, por ejemplo, un documento general. Algunos consideran incluso que las plantillas de PowerPoint serán de archivo. Yo considero que no es un documento de archivo, porque no es prácticamente la información que tú necesitas en el día a día. Pero estos documentos de PowerPoint servirán como evidencia, que es una muestra, un elemento, un objeto, que se acompañe pues a un informe para definir como documento de archivo. Todo documento de archivo tiene una estructura. En las estructuras tenemos, por ejemplo, el caso de soporte, el contenido de la información, el medio o el registro. Son partes elementales del documento de archivo que nos permiten identificarlo y emplearlo a nivel general. De esta manera, también se generan expedientes. Los expedientes son unidades documentales, pero son unidades documentales compuestas. Algunos creen que un expediente en realidad es como si fuera un conjunto de documentos de archivo y reemplazan a la serie documental, lo cual está mal. Los expedientes, como son documentos, también conforman series documentales. La diferencia en que el expediente tiene de 2 a más tipos documentales. Por eso es una unidad documental compuesta. Siempre, al igual que un documento en general, se produce en un ejercicio funcional. Son varios actos administrativos reflejados en documentos. Siempre son el reflejo de un trámite, tiene un final resolutivo, culminativo, y los documentos precedentes son los antecedentes. Existe una convicción muy fuerte de que, por ejemplo, los actos resolutivos tienen sus antecedentes, que son los documentos, y que como tal, la identificación del documento resolutivo es el documento que da origen a lo demás, cuando en realidad es al revés. El acto resolutivo es la parte final de un procedimiento y sería uno de los documentos finales de un expediente. Por eso, yo pienso que habría que revalorar este tema de elaboración de expedientes y resoluciones, porque la resolución es la parte, el colofón o la parte final de un expediente, y no es que el expediente es el colofón de la resolución. Y eso tenemos que replantearlo al momento de formular nuestra propuesta de organización. Los documentos precedentes son el fundamento de todo acto resolutivo, dependen de la función general, y todos los documentos se vinculan con el nombre del proceso que les da origen. De esta manera, los documentos de los expedientes, en sí, los expedientes tienen un nombre vinculado con el proceso. Por eso tienes expedientes de procesos administrativos disciplinarios, expediente de contrataciones, expediente de técnicos de obra. O sea, siempre está vinculado con la construcción, está vinculado con el proceso administrativo, está vinculado con el aparato que le da origen o el procedimiento o el proceso que le da origen, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos varios documentos que van a conformar un expediente. De esta manera es que nosotros tenemos que organizar nuestros archivos. ¿Y esto por qué? Porque en síntesis todo este trabajo va a ayudar a establecer el mecanismo de ordenamiento de nuestros expedientes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Hay un oficio, hay una hoja, ¿no? Y esto es lo que nosotros mandamos al administrado, un oficio con sus antecedentes. Sin embargo, en nuestro archivo debe quedar la reseña de todo el proceso desde su inicio hasta su parte final. Y eso es algo que nosotros estamos disasociando, ¿no? Asociamos eso y por eso es que encontramos que muchos documentos que son considerados como correspondencia en realidad son expedientes. Y esos expedientes no se están tomando en cuenta en su real organización u ordenamiento para tenerlos a la mano. Yo he visto varias áreas, por ejemplo, que dicen, bueno, en mi área es nueva, mi área recién está generando documentos. Ah, perfecto, qué bien que tu área esté generando documentos. ¿Y cómo se llama tu serie documental? Memorándums, informes, oficios. Entonces, no estás formando expedientes. Lo que estás haciendo es reflejando solamente una comunicación de tus funciones que establece
un determinado proceso. Y eso es algo nocivo, dañino, porque, lógicamente, cuando venga la valoración va a catalogar documentos de apoyo informativo con los documentos de las funciones, y eso es un problema. En el Perú estamos ya utilizando el término expediente electrónico, que de acuerdo a las normas establecidas recientemente, respetan la integridad documental, se vinculan lógicamente, es decir, los documentos ya no tienen que estar unidos físicamente, no, los documentos tienen referencias electrónicas que los vinculan lógicamente. Los documentos que forman parte de los expedientes electrónicos, por ejemplo, son el reflejo de un procedimiento administrativo o de un servicio prestado en exclusividad en una entidad pública. Esa es la consigna para la formación del expediente electrónico. ¿Y cuál es el marco regulatorio, el marco normativo, el marco legal? Están en las leyes, ¿no? En las leyes y en las normas que nosotros utilizamos en el Sistema Nacional de Gestión Pública. Así, nosotros también tenemos que tener conciencia o consigna que todo documento, sea en expediente o sea independiente, tiene que estar ordenado. Y el ordenamiento de los documentos físicamente es en orden ascendente, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. No estoy hablando de la foliación, ¿no? O la acumulación de documentos. La acumulación es en orden descendente. Es decir, que cada expediente o cada documento va a ir generándose de arriba hacia abajo, ¿correcto? Y la foliación se realiza en la parte superior derecha, ¿no? ¿Esto para qué? Para que coincida incluso con la transformación digital, porque un documento digitalizado tiene que empezar con el primer folio, y el primer folio es el primer documento, y si el primer documento es foliado, es la última hoja del primer documento, ahí hay problemas, pues, ¿no? No estamos ordenando correctamente nuestros documentos. De esta manera, la foliación se hace por expedientes. Si el número tiene más de 200 folios, se forma otro tomo. El número de folios se describe en la parte izquierda del tomo. No se repiten folios ni se colocan A, B, C, D. Cuando folio expedientes, la foliación es continua, es decir, el tomo continúa la foliación del tomo anterior. Si tengo dos expedientes en una unidad de conservación, digamos en una carpeta, en un folder, en un legajo, en un paquete, cada expediente tiene su propia foliación. El número de folios por cada unidad es la suma de dos expedientes. Cuando folio documentos, por ejemplo, cargos en correspondencia, en ese caso muy particular, la foliación es continua. ¿Pero por qué? Por paquete, ¿ya? No es continua por documento, ¿ya? Algunos les han dicho, incluso han viajado ahí, se han ido a llegar al archivo, le han dicho, ¿cómo vas a foliar tu correspondencia? Oficio 1, 1, oficio 2, 1, oficio 3, 1, oficio 4, 1. De esta manera confundes a la gente, las personas se confunden cada vez más, piensan y dicen, caramba, entonces cada oficio va a tener un número 1, sí, pero si ese oficio tiene 3 folios, ¿cómo sé yo que ese oficio tiene 3 folios? Si ese oficio si le faltan los 3 folios del oficio 1 al oficio 2, no importa, porque el oficio 1 tiene un folio, el oficio 2 tiene un folio, y en medio no lo sé. No lo sé porque no tenemos una referencia. Entonces, lo importante es tener control de tu documentación, y para eso la foliación es continua por paquete para documentos que no necesariamente son expedientes, sino son cargos. De esta manera llegamos a la conclusión también qué cosa es un documento electrónico, y eso lo establece la propia norma del sistema de archivos. Y lo dice también el modelo de gestión documental, lo dice también la ley, el decreto legislativo, el reglamento de la ley de gobierno digital. Es una unidad básica estructurada de información. Acá nos explica qué cosa es una unidad. Una unidad básica quiere decir que ya no hay división, por eso se llama unidad básica, es decir, la elemental, estructurada de información. O sea, fuera de esa unidad ya no existe otra división estructurada, ojo, inicio, contenido, final de información. Entonces, eso es un documento electrónico. A veces confunden el registro con el documento electrónico. El documento electrónico es individualizable, ¿correcto? Se tiene que individualizar. Por ejemplo, si tú tienes un registro de todas las personas beneficiarias del bono Pensión 65, del bono Yanapay, el documento es la individualización de ese registro. No es todo el registro, es la individualización del registro.
Entonces, el documento electrónico puede ser clasificado, transmitido, procesado o conservado. Cuando clasificamos documentos, estamos primero teniendo en cuenta que acá hay un cambio, porque antes se clasificaban secciones y series, pero en el documento electrónico se puede clasificar. ¿Cómo es eso, profesor? Que, claro, porque el documento electrónico, al ser una unidad, tiene la facilidad de poderse clasificar, de poderse transmitir, de poderse procesar o de poderse conservar. Todo documento electrónico utiliza medios electrónicos, sistemas de información o similares, además de contener información de cualquier naturaleza y otros elementos que los hacen importantes. Pero el tema que nos trae el día de hoy básicamente está orientado a la transferencia de documentos. Y la transferencia de documentos es un procedimiento, y es un procedimiento que demanda bastante conocimiento, sobre todo del correcto funcionamiento de este. Este procedimiento en la práctica se conoce como disposición final. ¿Qué cosa es la disposición final? La disposición final es el conjunto de operaciones que se realiza atendiendo los periodos de retención. Los periodos entendiendo como los plazos. ¿Hasta cuándo más yo puedo conservarlo en mi archivo? Ya en mi archivo no hay espacio, tengo que mandarlo al archivo central. O el valor de la serie documental. Si es verdadero, si es permanente, se queda. Si es temporal, se quedará un tiempo, pero luego se tiene que eliminar. ¿Para qué? Para transferir o tener control de todo documento para su destrucción o su eliminación. ¿Correcto? Según la nueva directiva elaborada por el Archivo General de la Nación del año 2023, toda decisión de transferencia o eliminación debe ser autorizada. En la anterior directiva, no. En la anterior directiva había un programa, el Archivo Central tenía el control y podían hacerse la transferencia de documentos de acuerdo a esa coordinación. En la nueva directiva, no. Hay que tener opinión del Comité Evaluador de Documentos, ¿no? Y eso sobre todo en los casos en que la entidad pública no cuente con su PCD. Y el Comité Evaluador de Documentos, según la nueva directiva, es un órgano colegiado de la entidad pública. Tiene atribuciones para la emisión de opiniones de carácter consultivo en materia archivística, que era lo que manejaban los archiveros, pero ahora también en gestión documental, ¿no? Estableciendo un sistema conocido como Sistema Institucional de Archivos, que actúa como asesor de la más alta autoridad. ¿Sobre qué? Sobre planeación, sobre ejecución de función archivística. Este es un extracto de la norma aprobada este año, recientemente, por el Archivo General de la Nación. Acá tenemos que hacer algunos desgloses. Primero, la materia archivística en realidad se vincula directamente con la gestión documental. No hay una disociación entre lo que hace el archivo y lo que hace la gestión documental. Por lo cual, hay una contradicción, hay una paradoja. Gestión documental y gestión archivística no son cosas distintas, forman parte de un solo ciclo o de un solo núcleo. Pero en fin, la norma lo establece así. Hay un sistema institucional de archivos, ya he explicado en otros canales mi opinión sobre los sistemas institucionales, sin embargo, se ha fortalecido con esta norma, ¿no? Y actúa como asesor de la más alta autoridad. Es decir, el comité evaluador va a asesorar ahora, ya no solamente va a evaluar, sino va a asesorar, lo cual me parece contradictorio, porque su rol debería ser de evaluar, no de asesorar. En todo caso, debería llamarse Comité Asesor Evaluador de Documentos, o Comité Asesor y Evaluador de Documentos, ¿no? Porque ahí se asesora sobre la planeación. La planeación no es un tema netamente de asesoramiento de un comité que de una forma u otra solamente va a respaldar la función del archivo central. Es el archivo central el que ve cuáles son las necesidades de gestión, porque analiza las funciones del servicio que brinda a los ciudadanos. Entonces, debería ser directamente el archivo central el que esté vinculado con la planeación. Pero en fin, la nueva norma establece que el comité interviene en la planeación y en la ejecución de la función archivística. Eso es parte también de la nueva norma. Los miembros del CET se han dividido, ahora hay miembros permanentes y hay dos miembros invitados, ¿no? Estos miembros invitados son la Oficina de Informática, quien participa también en el proceso de evaluación. ¿Para qué? Para la aprobación de los planes de trabajo informático, y la Oficina de Planeamiento, quien es la que supuestamente tiene que canalizar todos los recursos económicos, planificando, estableciendo planes estratégicos, operativos, para el fortalecimiento y funcionamiento del sistema institucional de archivo. Entonces, este gran comité de asesoramiento
y evaluador de documentos, ahora funciona con más miembros, ¿no? Y se sigue respetando lo que nosotros propusimos en la norma anterior, que sean los titulares los que asuman la responsabilidad del comité evaluador. Los representantes simplemente cumplen esa función de representar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú invitas a una institución pública, tú tienes que invitar al jefe de la institución a dar su opinión, porque él es el máximo representante de la institución. El jefe determinará, pues yo llamo a un archivero que vaya a hablar sobre archivos, ¿no es cierto? Porque él va en mi representación y yo represento a toda la institución. Pero parece que eso no está pasando. Usualmente cuando hacemos las normas, ¿a quién invitamos? A mi amigo tal, a mi amigo tal, a mi amigo tal, a mi amigo tal. Bueno, pues ellos tienen experiencia, que vengan a darnos la opinión. ¿Y la opinión de quiénes son? De personas, no de instituciones. Por eso es que las normas flaquean y a veces no se aplican, porque lógicamente las autoridades dicen, ellos representaron a sus propios intereses, no los intereses de la institución. Por eso las funciones son específicas de este comité. Asesorar, por ejemplo, a la alta dirección sobre el cumplimiento de la normativa para el archivo general, emitir opinión técnica, evaluar y validar planes, proponer, evaluar, validar y revisar criterios o factores de valoración, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la norma. Apoyar el diseño y desarrollo de herramientas que faciliten la gestión archivística y documental en los documentos archivísticos digitales. Por eso es que ahora vamos a tener al encargado de informática, vamos a tener al de planificación muy experto en el tema de la gestión de herramientas que facilitan la... Un momentito, ellos no son expertos, pero están ahí. ¿Y por qué están ahí? Sí, lo que tienen que apoyar es el diseño de herramientas. ¿Qué cosa van a hacer estas personas? Bueno, yo voy a dar la plata, dice el planificador. Pero el planificador va a decir, yo no tengo esa vocación, ¿quiénes son ustedes? Entonces, este involucramiento en la evaluación de documentos parece que se ha desnaturalizado. Y ese es un problema que va a tener la gestión pública. Muy buena suerte en su implementación. Voy a hablar ya de una norma conocida, pues, ¿no? La RJ 022-2019, del 24 de enero del 2019, que habla sobre la transferencia de documentos en esta media hora que me queda. Y decir que para esta norma, a diferencia de la anterior, cuyo protagonismo es el órgano de administración de archivos, es decir, el secretario general, el jefe, el gerente general, ellos son los protagonistas. En esta norma no. En esta norma el protagonista es el archivo central. ¿Por qué? Porque es responsable de planificar, organizar, normar, coordinar, conducir hasta la entrega y recepción final y asesorar al personal encargado del archivo general, del archivo de gestión y archivo periférico, cómo controlar la transferencia de documentos. Asimismo, registrar las fracciones de serie receptadas. Por eso que la Contraloría te decía, ¿dónde está tu registro de transferencia? Porque eso es importante. Los archivos no pueden quedar sin la memoria de la transferencia. La memoria de la transferencia no es otra cosa que el inventario de los documentos que han pasado de una gestión administrativa a una gestión netamente operativa-técnica, que es la gestión que establece el archivo central en la institución. Y de esta manera, la unidad de organización apoya en identificar las series documentales a transmitir de acuerdo a su ciclo vital, de acuerdo a sus periodos de retención, que están establecidos en un programa, que espero que no lo eliminen porque ya no lo han puesto como un documento importante, lo han puesto como uno de los instrumentos de gestión archivística. Es importante tener un programa de control de documentos archivísticos y debe haber una política nacional de archivos establecido por el ente rector donde se vele por la implementación del Programa Nacional de Control de Documentos Archivísticos, ¿no? Yo tengo acá un amigo que estudió conmigo un curso donde una gran profesora de archivos decía, ustedes pueden clasificar todos los documentos de sus instituciones públicas a nivel nacional. Lo pueden hacer porque ustedes están establecidos de manera orgánica. Y la manera orgánica establece estructuras, y esas estructuras establecen funciones, y esas funciones establecen documentos. Y lo pueden hacer a nivel nacional. ¿Qué mejor forma de hacerlo con que todas las instituciones públicas tengan un programa de control de documentos archivísticos, donde se definan las series, donde se le dé la descripción correcta, donde se establezca la tipología y los tipos de documentos, pues que no es lo mismo, ¿no es cierto? Y que nos permita establecer mecanismos de control, ¿no? Por ejemplo, el tipo documental es una unidad documental simple o compleja, una serie es un conjunto de documentos. El tipo documental es producido por una actividad concreta y la serie se forma a partir de una actividad administrativa. El tipo documental es producido por una norma y la serie es producida por una o misma norma, ¿no?
son los mismos, tienen la misma definición. Además que el tipo documental tiene un formato, contenido informativo y soportes homogéneos. En cambio, la serie no tiene solamente un formato, tiene varios, ¿no? Puede tener varios contenidos, pero los soportes se vinculan con las funciones específicas. Porque una función determina un producto y ese producto en su conjunto conforma una serie documental. Muy bien, entonces, en esa estructura, lo que se tiene que hacer en la transferencia es lo siguiente. Primero, hay una característica de la transferencia y es la titularidad y representación. La unidad de organización designa a su representante para coordinar la transferencia. Ojo, el representante es del titular de la oficina. Y el archivo central elabora un cronograma anual de transferencia, supervisa el cumplimiento de los plazos de transferencia y vela por la aprobación de la alta dirección de la entidad, coordinando con la oficina. Hay que tener en cuenta que para poder hacer transferencia necesitas recursos. ¿Cuáles son los recursos? Primero, el recurso humano. Hay que tener personal idóneo, capacitado, calificado, con experiencia, identificando fracciones de serie documentales. ¿Qué cosa es una fracción? Es una parte de la serie que va a ser transferido de la oficina al archivo central. Y eso es un elemento fundamental para que funcione el trabajo en archivo. ¿Cuál es otro elemento? Que la actividad esté programada en el plan anual de trabajo, el crecimiento del volumen de documentos por cada unidad de organización, el valor de los documentos, la disponibilidad de personal, la disponibilidad de transporte, la disponibilidad y tamaño y espacio del archivo, del repositorio, la dotación de recursos materiales, importantísimo para que funcione un archivo. Repetimos nuevamente, tiene que estar planificada la transferencia. Las transferencias sin planificación nunca funcionan. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a coordinar con el área mucho después de que el área tome conocimiento de que se va a realizar una transferencia. Que el volumen de los documentos también demanda una racionalización de información y el uso de nuevas tecnologías para la producción de documentos en soporte electrónico. Ustedes saben que, de acuerdo al reglamento del decreto legislativo 1412, que es la ley de gobierno digital, se señala que los documentos electrónicos pueden tener dos valores, ¿no? Documento electrónico con valor administrativo y documento electrónico con valor legal. El documento digital, aquel que tiene certificado digital, tiene el valor legal. El documento solamente que es un escaneo o la remisión que tú haces de tu correo electrónico, a veces personal, o lo presentas por mesa de parte simplemente con una firma hológrafa escaneada, es un documento con valor administrativo. Entonces, existen varios tipos de transferencia. Una de las transferencias que están tipificadas en la norma es la transferencia extraordinaria. ¿Qué cosa es una transferencia extraordinaria? Es la que propone no el traslado, incluso acá viene un término que siempre ha heredado de la gestión anterior. Transferencia es el traslado. Traslado no necesariamente, es el traspaso. ¿De qué? De documentos archivísticos que la entidad o la unidad de organización remiten. ¿A dónde? A las entidades que asumen las funciones. Por ejemplo, se cierra una institución pública. La AGN de repente algún día van a decir mucho figuritismo. Vamos a cerrar el Archivo General de la Nación y lo vamos a pasar todo al Ministerio de Cultura. Lo cierran y crean una Dirección General de Archivos en el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces se tiene que hacer una transferencia extraordinaria. Y esta transferencia se produce cuando el archivo, ¿no?, remite los documentos al órgano de administración de archivos o al archivo central o al Archivo General de la Nación, ¿no? Cuando se encuentra en proceso de liquidación, desactivación, fusión o forman parte de un proceso de privatización, ¿no? Por ejemplo, la junta liquidadora o el liquidador o comisión de privatización asume la responsabilidad de remitir oportunamente este acervo, ¿a dónde? A la Dirección de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación. El acervo documental de las entidades públicas en privatización pasa en calidad de custodia, ¿no?, a la entidad privada que asume las funciones. Esta custodia es de carácter transitorio. ¿Qué significa? Que es un solo tiempo, es un tiempo nada más. Para luego que tú has cerrado todos esos problemas administrativos, esas cuentas pendientes, ¿no? Eso pasa con las juntas liquidadoras, lógicamente ya tiene que transferirse a un archivo. Puede ser en la Dirección de Archivo Intermedio, en el Archivo General de la Nación, o al Archivo Regional de su jurisdicción.
¿no? Entonces, el acervo documental de las entidades públicas en proceso de fusión, que es otro elemento, ¿no? Pasa al archivo central lo que haga su necesidad. Entonces, cuando es una entidad que se encuentra en desactivación, esa información, esos documentos son transferidos a la entidad que asume las. Y ahí pasa un proceso de transferencia. Se tiene que pasar no solamente la documentación, sino todos aquellos documentos que sean de gestión archivística correspondiente al acervo que se está recibiendo. Por ejemplo, ver el tema de informes, de denuncias, que pudieron haberse suscitado o despertado con el acervo que conserva el archivo que está enviando los documentos a nivel general. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este elemento de lo que la conferencia nos señala también que hay también responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles las condiciones para que el documento archivístico sea válido para la transferencia? La identificación. Tenemos que identificar los documentos archivísticos. No se pueden enviar documentos archivísticos que no estén identificados, ¿no? Hay que también conformar esta agrupación documental llamada serie documental, ¿no? En algunos casos se le llama incluso nivel de descripción. La serie documental. ¿Qué es la serie? Es el conjunto de documentos que tienen características comunes. Pueden tener, por ejemplo, como común, el tipo documental, la función principal que les da origen. Es la forma de identificar la serie documental. Ahora, la serie es valorada de acuerdo a su ciclo vital, su trámite o periodo de retención que está establecido en el programa de control de documentos y debe conservarse en óptimas condiciones. No debe haber enmendaduras, porque ello demuestra fraude, y este fraude demuestra que ha habido una falsificación, un cambio de la información. Entonces, eso no se puede permitir. Además de alteraciones físicas del documento, dichos que se pueden estar comiendo el documento. Vamos a decir un nombre más técnico: agente xilófagos. ¿Correcto? Entonces, ahí se tienen que separar documentos que no tienen mucho que ver. Por ejemplo, boletines, documentos de apoyo informativo. Profesor, siempre me han dicho documento de apoyo informativo. ¿Qué documento de apoyo? Bueno, pues tú le mandas un oficio y le adjuntas, por ejemplo, un reporte, ¿no? Pero en el oficio mismo está el reporte. Estás mandando más información, ¿no? Entonces, cuando tú mandas documentos al archivo, tienes que mandar los expedientes, tienes que mandar los oficios, las solicitudes, pero como los mismos que han servido para hacer el trámite. Los documentos de apoyo informativo que tú tienes, por ejemplo, copia de una revista, copia de una norma legal, no. Por eso las normas legales tampoco van. Las fotocopias de documentos originales con los originales no van. Periódicos, revistas, borradores, formatos, formularios en blanco, no se transfieren en este proceso de transferencia de documentos. Así también se prohíbe el uso de ¿qué? De bolsas de plástico. No vas a mandar documentos, o lo hace alguna institución, cierto, por ahí que he visto, cuando hacen el despliegue o repliegue, que lo mandaban en bolsa de plástico. No se manda en bolsa de plástico, ahora lo hacen en cajas. No se mandan en cajas plásticas tampoco, sacos, ni los documentos tienen que tener mica, ¿no? He visto yo en algunos casos un ejemplo de que dicen, no, pero se conserva bonito el documento en la mica. No, generas un microclima, un microambiente que destruye la capacidad física del documento. Se deben separar esos archivadores de palanca los documentos que se van a transferir. ¿Qué significa esto? Que los documentos que estás guardando en tu archivador de palanca no debes mandarlo directamente en el archivador de palanca. Algunos dicen, sí, profesor, sí lo mando. Bueno, yo te doy esta tingencia. Vamos a poner puntos suspensivos, ¿ya? Puntos suspensivos. Caso que esos documentos sean de valor temporal y la temperatura, la humedad y la luz en el repositorio esté controlada, se podrá mandar pues en archivador de palanca. La gente dice que no, bueno, pues, pero no tengo. Y es mejor mantener el archivador a veces que mantenerlo fuera de él, separado. Yo recomiendo no hacer paquetes, ¿no? Empastados. Yo recomiendo no hacer empastados. Si es que no has organizado adecuadamente. Y estuve conversando con una compañera de trabajo y me decía, José, yo le decía, ¿puedes empastar? No, te recomiendo. Así, no, te recomiendo. No lo hagas con gomas de mala calidad. Tiene que ser una goma de alta calidad. Y si es posible, colocar un pedazo de tela en el lomo para que no se filtre la goma al documento directamente. Una recomendación de un especialista. Y se debe ubicar
en las llamadas unidades de archivamiento. ¿Qué cosa es una unidad de archivamiento? Bueno, una unidad de archivamiento es un contenedor, algo donde tú contienes pues el documento y eso lo guardas, lo cierras para conservarlo adecuadamente. Por eso a las unidades de archivamiento también se les llama unidades de conservación. Y esto se remite con coordinación previa con el archivo regional, el archivo central, perdón, a este archivo, ¿no? Ahí tú tienes que separar material no archivístico. ¿Qué separamos, profesor? Por ejemplo, POSITs, por ejemplo, separas clips de metal. Eso es un elemento fundamental. Es un trabajo que implica bastante detalle para evitar justamente enviar cosas que no lo vas a poder conservar, ¿no? Con lo cual no vas a poder conservar adecuadamente los archivos. Ese análisis documental es un análisis necesario como soporte para los archivos a nivel general. Los documentos en soporte electrónico audiovisual son, ¿qué es eso? Son los planos, las radiografías, son las cartas geográficas, las fotografías, los videos que pueden estar contenidos también en los discos compactos, y los discos, que son soporte o medio de transmisión de información, también son documentos electrónicos o audiovisuales, ¿no? En este caso muy particular, se tiene que identificar estos elementos para poder crear un archivo especial, un archivo de la misma naturaleza. Acuérdate bien que el archivo es el conjunto de todos los documentos que están gestionados para poderse brindar el servicio o acceso por parte de los ciudadanos. En este caso, este archivo es un archivo especial, es un archivo audiovisual, y tienes que tener los elementos para su conservación. Para más información, tienes que consultar con tu jefe de archivo central. En caso, por ejemplo, de que existan fondos y series documentales cerradas, las entendemos y ya no van a ingresar más documentos. Profesor, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, los comprobantes de egreso, documentos muy antiguos, ¿no? Comprobantes de egreso. Llegamos al año 90 y esos comprobantes se cambiaron a comprobantes de pago. Bueno, esos comprobantes se tienen que cerrar. Ya se cerró esa serie, ¿cierto? Se cerró los comprobantes de egreso, ya tiene su función, ya esa serie está cerrada, ya no genera más documentos, ¿no? Y esos documentos, si son importantes, transferir al archivo central, ¿no es cierto? Y deben estar organizados, ¿no? En este caso muy particular de estos documentos que no han sido generados por la gestión finalizada, se puede exceptuar en alguna medida su foliación. Pero en realidad todo documento debe encontrarse foliado, ¿no? Todo documento administrativo que hemos recibido en ejercicio de una función tiene que encontrarse foliado. La foliación es en el ángulo superior derecho. En caso de que exista un sello tapando ese número, se coloca en el ángulo superior izquierdo del reverso, ¿no? O el anverso del documento, ¿no? Entonces, el orden debe ser original y el trámite y procedencia también, y es responsabilidad del remitente, no del receptor, asegurar la integridad física cuando entrega el documento, ¿ya? Requisitos. Me quedan solamente 8 minutos. En la unidad de organización, ya entendemos cuáles son los niveles, identifica sus series de acuerdo a su ciclo vital, ¿no? O puede ser también de acuerdo a su periodo de retención. ¿Dónde está establecido? En el programa de control de documentos. Profesor, pero yo no tengo programa de control de documentos, ya no puedo transferir. Si yo fuera parte de la política de gestión, yo del Archivo General de la Nación diría, no puedes hacerlo. Pero como siempre tenemos un tubo de escape, decimos, ¿tienes tu cronograma de transferencia? Sí, y la norma nueva establece que el cronograma es el que vale. Entonces sí se puede hacer. Para eso necesitamos un representante que coordine con el archivo. Importante para que el documento pueda ser válido para la transferencia es que tiene que estar identificado, clasificado y ordenado. En esa identificación, el tipo documental nos ayuda a entender cuál es la secuencia. El proceso, la función, la actividad, la tarea, la acción del asunto, también nos ayuda a identificar las datas o los tiempos, ¿no? La data crónica, la data onomástica, la data tópica, lugares, fechas, nombres de personas nos permiten entender de dónde salió ese documento. Entonces, esa identificación tiene que partir con esa estructura. Además de identificar las agrupaciones documentales. Pero, ¿sabes cuáles son las agrupaciones documentales? Bueno, el fondo, la sección y la serie. Entonces, para poder entender que el documento se encuentra clasificado para transferencia, tenemos en clasificación por serie documental, que puede ser
la serie documental funcional, puede ser una serie documental operativa, ¿no? Ahora, hay series, por ejemplo, documentales principales, hay series documentales secundarias, y eso es una estructura que estoy seguro que todavía no te enseñan, pero que puedes aprender. Ahora, el documento tiene que estar ordenado también, numéricamente, alfabéticamente, o cronológicamente, o por fechas. Ya lo que te digo,